El sonido del mar parecía cantar una melodía de fondo mientras los últimos rayos dorados del sol besaban suavemente la arena de la playa. Los invitados se levantaban en silencio reverente, girándose todos al mismo tiempo hacia el comienzo del pasillo de flores blancas que se extendía hasta el altar. Al final de ese pasillo, una joven vestida de novia aguardaba. Sus ojos estaban húmedos, pero no de tristeza, sino de gratitud, de emoción y, por encima de todo, de amor. El vestido, delicadamente bordado con encaje marfil, se amoldaba a su cuerpo con ligereza, abrazando no solo su silueta, sino también la estructura metálica y discreta de la silla de ruedas que la sostenía. Cada detalle había sido pensado no para ocultar su condición, sino para exaltarla, porque allí estaba Beatriz. No la Beatriz que muchos intentaron definir por lo que le faltaba, sino la Beatriz completa, íntegra, más fuerte y más hermosa que cualquiera de las mujeres que alguna vez habían pasado por ese altar. Respiró hondo, sintiendo el aroma salado del mar mezclarse con el perfume de las flores y el calor del atardecer. Aquello no era simplemente una ceremonia de boda, era el cierre de un ciclo de dolor y la apertura de una nueva era de redención y conquista. Beatriz miraba al frente, donde Bernardo la esperaba, alto, con el traje hecho a medida ajustado perfectamente a su cuerpo musculoso, el rostro firme suavizado por la emoción. No podía ocultar lo conmovido que estaba. Sus ojos verdes brillaban con lágrimas contenidas, y su postura, siempre firme y dominante, ahora se rendía por completo. La imagen de ese hombre poderoso frente a la joven en silla de ruedas era, por sí sola, un desafío a todas las expectativas, etiquetas y convenciones sociales. Y sin embargo, allí estaban, demostrando al mundo que el amor verdadero no se rinde ante normas, no se detiene por limitaciones físicas, ni se oculta detrás de apariencias. El tiempo pareció ralentizarse mientras ella comenzaba a avanzar lentamente por el pasillo, empujada con ternura por su hermano menor, Bruno, que sonreía con orgullo. Los invitados estaban extasiados. Algunos lloraban abiertamente, otros solo observaban en silencio, sobrecogidos por la fuerza de aquella escena. Entre ellos, algunos habían dudado de que ese día llegaría. Muchos habían sido parte de las voces que, en el pasado, afirmaron que esa unión era imposible. Pero ahora, todos ellos eran solo espectadores ante el espectáculo que es el amor cuando decide vencer. Pero antes de que Beatriz llegara al altar, antes de que dijera sí con la fuerza de un alma forjada en el dolor y pulida por la esperanza, el mundo a su alrededor comenzó a disolverse, como si el presente se retirara suavemente para dar paso al recuerdo. Sus ojos se cerraron por un breve instante, y en ese instante, como si el tiempo la jalara hacia atrás, su mente se sumergió en un torbellino de memorias que la llevaron mucho más allá de ese vestido, mucho más allá del altar, mucho más allá de Bernardo. Una sucesión de imágenes atravesó su mente como una película acelerada. La infancia alegre, los días corriendo descalza por las calles de tierra, la libertad de quien aún no conoce el peso del prejuicio, y luego, el accidente, el momento que lo cambió todo, el silencio que siguió al impacto, el dolor que no fue solo físico, sino existencial, el anuncio de los médicos, la silla, la sensación de que la vida, de alguna manera, había terminado, pero no había terminado, solo estaba comenzando de otra forma, con más lucha, con más fe, con más verdad. La historia de Beatriz no era una historia común, era el tipo de camino que desafía toda lógica, que incomoda a quienes se aferran a las apariencias y que inspira a quienes aún creen en la fuerza del alma sobre el cuerpo. Aquella joven que ahora se preparaba para decir sí al amor de su vida, ya había dicho sí al dolor, a la exclusión, a la responsabilidad, al trabajo duro, a la renuncia. Ya había dicho sí a la vida, incluso cuando ésta parecía injusta, y eso era lo que convertía aquella boda en algo mucho más que una celebración. Era un manifiesto, una declaración silenciosa y poderosa de que nadie puede limitar la grandeza de un corazón decidido a amar y a ser amado.
mientras la música resonaba suavemente por los altavoces y el mar rompía sus olas en un ritmo sagrado, el pasado comenzaba a revelarse, porque, para comprender la inmensidad de ese momento, era necesario volver al punto en que todo comenzó, al día en que la pequeña Beatriz, con solo 7 años, perdió lo que muchos llamarían libertad, pero descubrió, poco a poco, otra forma de volar, una que no dependía de las piernas, sino del coraje, y es en esa inmersión profunda, en ese viaje por las memorias y los dolores que antecedieron a ese altar, donde la historia necesita ser contada, para que cada mirada, cada lágrima, cada aplauso silencioso en aquella ceremonia cobre sentido, para que se entienda, por fin, cómo alguien que, según los juicios del mundo, nació para sufrir, logró reescribir su propio destino con la tinta de la resistencia y el papel de la esperanza. Y todo comenzó con aquel accidente. Beatriz tenía apenas 7 años cuando el destino decidió cruzar el camino de su inocencia con la brutalidad de la vida. Era una mañana común, de esas que prometen calor desde temprano, y la pequeña corría libre por las calles de barro de la comunidad donde vivía. Su cabello rizado volaba con el viento, sujetado apenas por una cinta rosa ya descolorida. Sus pies descalzos tocaban el suelo caliente con la familiaridad de quien conocía cada piedrita, cada bache, cada curva del trayecto entre su casa y el terreno baldío donde solía jugar con otras niñas. Beatriz era el tipo de niña que iluminaba cualquier lugar, reía con facilidad, hacía amigos en segundos y transformaba cualquier juguete improvisado en una historia épica de princesas guerreras y superhéroes verdaderos. A pesar de la pobreza evidente que rodeaba su realidad, su alma rebosaba alegría. Sus padres, agobiados por cuentas, deudas y trabajos inestables, la miraban como quien ve una promesa de días mejores. Y ella, aunque aún no entendía la dureza de la vida adulta, sentía que tenía una misión: hacer sonreír a los demás. Ese día en particular, Beatriz se despertó emocionada. Era el cumpleaños de su madre, y quería sorprenderla con un ramo de flores silvestres que solían crecer cerca del río, al otro lado de la carretera. Un gesto simple, pero que para ella tenía un valor incalculable. Tomó una bolsita plástica y, con el corazón latiendo de emoción, salió corriendo a cumplir su misión. No avisó a nadie, solo era un cruce rápido. Sabía exactamente dónde encontrar las flores. El sol ya estaba alto cuando se acercó al arcén. El ruido de los autos era constante, pero Beatriz, acostumbrada al movimiento, esperó el momento en que todo pareció seguro. Miró a un lado, luego al otro. Pensó que alcanzaba, y corrió. Lo que ocurrió en los segundos siguientes quedaría grabado para siempre, no solo en la memoria de su familia, sino en cada rincón del cuerpo de la niña. Un auto a alta velocidad apareció en el horizonte, viniendo de la curva con furia. El conductor, distraído o ebrio, nunca se supo, no tuvo tiempo de frenar. El impacto fue seco, brutal, un sonido que rompió la calma de la mañana como un trueno en un día claro. Beatriz fue lanzada como una muñeca de trapo. Su pequeño cuerpo voló y luego cayó con violencia al borde de la carretera. Un silencio aterrador lo envolvió todo. Testigos corrieron. Alguien gritó por ayuda. Una mujer cayó de rodillas. El conductor huyó. La sangre empezó a mezclarse con el polvo, formando una imagen que jamás se borraría de la mente de quienes la presenciaron. Y allí, entre el dolor y la desesperación, Beatriz quedó inconsciente, frágil, inmóvil, casi sin vida. En el hospital público al que fue llevada, reinaba un clima de urgencia total. Médicos corrían, enfermeros intentaban estabilizarla. La madre de Beatriz, al llegar, casi se desmayó al ver a su hija entubada, rodeada de cables y máquinas, con el rostro hinchado, una pierna vendada, los brazos raspados y los ojos cerrados. El padre, un hombre sencillo y de pocas palabras, lloraba en silencio en un rincón del pasillo. Los exámenes fueron rápidos, el diagnóstico aún más. Beatriz había sufrido una grave fractura en la columna. El trauma había afectado la región torácica de la médula espinal. Las palabras del médico, aunque técnicas, llegaron como puñales. No volverá a caminar. La lesión es permanente. El mundo se vino abajo. Pero lo que nadie sabía
ni siquiera los médicos, era que el cuerpo de Beatriz podía haberse quebrado, pero su alma no. Cuando despertó días después, con los ojos aún soñolientos y la boca seca, lo primero que hizo fue sonreír al ver a su madre a su lado, no porque no sintiera dolor, sino porque, aunque no entendía, quería aliviar el sufrimiento de aquella mujer que le apretaba la mano. En los días siguientes, la noticia de que no volvería a caminar fue dada con cuidado, pero Beatriz, con la inocencia de quien aún no conoce los límites de la vida adulta, solo preguntó: «Pero voy a seguir viva, ¿no?». Al recibir un sí, respondió: «Entonces está bien, puedo jugar sentada». Y así comenzó una nueva etapa de su existencia, no como víctima, sino como sobreviviente. La rehabilitación fue larga, dolorosa, llena de frustraciones y lágrimas escondidas. Fisioterapias que exigían más de lo que su pequeño cuerpo podía dar, equipos improvisados, sillas donadas, hospitales saturados. La escuela tuvo que ser abandonada por meses. La mayoría de los amiguitos no supieron cómo manejar la situación y desaparecieron, pero Beatriz seguía sonriendo, no porque fuera fácil, sino porque era su decisión. Poco a poco, aprendió a moverse en su nueva realidad. La silla de ruedas dejó de ser símbolo de derrota y se convirtió en su extensión. Aprendió a comer sola de nuevo, a escribir con apoyo, a peinarse sentada, a empujarse por las aceras rotas del barrio. Y más que nada, aprendió a resistir las miradas, esas miradas llenas de lástima, de sorpresa, de juicio. Poco a poco, se volvió experta en transformar el dolor en dulzura, y fue así, con el corazón marcado y la mente firme, que Beatriz comenzó a construir quién llegaría a ser. El accidente no solo le quitó el movimiento, inauguró su verdadera fuerza, de ser una niña que corría con flores en las manos, a una joven que guiaría su propia historia con las ruedas del destino. Beatriz apenas comenzaba su viaje, y ni imaginaba que, años más tarde, ese cuerpo marcado por una infancia interrumpida sería profundamente amado por alguien que no vería en ella las cicatrices, sino el alma extraordinaria que había aprendido a florecer donde otros solo veían tierra seca. Los años pasaron como hojas arrastradas por el viento. Beatriz tenía ahora 22 años, pero cargaba sobre sus hombros una vida que parecía pesar 40. El barrio donde vivía no había cambiado mucho. Seguía compuesto por callejones estrechos, casas pegadas unas a otras, muros agrietados y calles sin pavimentar, que se convertían en lodo apenas amenazaba con llover. La diferencia era que, dentro de aquella casa de 2 cuartos con techo ondulado y grietas en las paredes, ella ya no era la hija que debía ser cuidada. Era el pilar que sostenía toda la estructura. Su padre, antes obrero de la construcción, ahora era casi un prisionero de su propia cama. Un enfisema pulmonar avanzado había reducido su movilidad a apenas unas horas al día, entre inhaladores y accesos de tos que parecían desgarrarle el pecho. Su madre, antes fuerte y activa, se turnaba entre limpiezas en casas de clase media y noches en vela al lado de su esposo enfermo, cuidando también de los hermanos menores, Bianca, de 8 años, y Bruno, de 10, que veían en Beatriz la figura más estable que conocían. Era ella quien preparaba el desayuno antes de salir. Ella despertaba a sus hermanos, ordenaba los uniformes escolares, peinaba a su hermana, revisaba los cuadernos con la poca luz que entraba por la ventana rota. Ella organizaba los medicamentos del padre, preparaba la sopa de verduras y revisaba la hora de las consultas médicas. Ella pagaba el gas, la luz, cuando podía, y era ella quien colocaba una sonrisa en el rostro incluso cuando su cuerpo rogaba por descanso. La silla de ruedas, que para muchos era símbolo de limitación, para Beatriz era el recordatorio constante de que había sobrevivido. Todos los días, al salir de casa, miraba la calle llena de baches y trazaba mentalmente un camino para no quedar atascada. Conocía cada desnivel como un marinero conoce los arrecifes del mar. Con destreza, se deslizaba entre basureros, niños jugando, perros sueltos y huecos que se convertían en trampas. Era una guerra silenciosa librada a diario, pero Beatriz luchaba con dignidad, sin escudo y sin capa, solo con fe. Su destino diario era una parada de autobús a casi 10 cuadras de distancia. Y créelo,
10 cuadras para alguien en silla de ruedas, bajo un sol abrasador o una llovizna persistente, con baches, escalones y sin rampas, es el equivalente a cruzar un desierto. Aún así, ella iba. El autobús al que lograba subir no siempre tenía el elevador funcionando. Ya había sido olvidada en la parada, ignorada por el conductor o dependido de la buena voluntad de extraños para que la subieran, como si cada trayecto fuera un favor y no un derecho. Al llegar al centro de la ciudad, el ambiente era otro, más agitado, más impersonal, más apresurado. Pero ahí quedaba su lugar de trabajo, una sucursal de McDonald's, con fachada roja y ventanas espejadas, donde Beatriz trabajaba como cajera. No había encontrado ninguna otra empresa que contratara personas con discapacidad con tanta apertura, y por eso valoraba ese puesto como un regalo. El salario era mínimo, pero cada centavo era un ladrillo en los cimientos de su independencia. Dentro del restaurante, Beatriz era un contraste andante. Entre el ruido constante de los pedidos, el crujir de las frituras en la cocina y el ir y venir de los compañeros apurados, ella irradiaba calma. Era amable, incluso con los clientes groseros. Sabía sonreír ante bromas de mal gusto, o la arrogancia de quienes pensaban que le hacían un favor al no quejarse del servicio. Había escuchado incontables veces frases como «¡Ay, qué tierna!», intentando trabajar, o «Ahora contratan a cualquiera, ¿no?». Tragaba saliva, respondía con un «¿Le puedo ayudar en algo más?», y seguía adelante, porque Beatriz sabía que no era su trabajo educar a los ignorantes. Su trabajo era sobrevivir, con dignidad, dulzura y perseverancia, y lo hacía mejor que nadie. Sus compañeros la respetaban, algunos incluso la admiraban, pero nadie conocía su historia completa. No sabían que después del turno, ella volvía a casa para bañar a su padre, corregir tareas, cocinar para la familia y soñar con lo imposible. Y ese imposible tenía nombre: universidad. Beatriz quería ser psicóloga. Siempre había soñado con ayudar a personas que, como ella, enfrentan traumas y prejuicios. Sabía cuánto puede cambiar una vida un apoyo emocional, pero la matrícula era cara, el transporte adaptado, inexistente, y el tiempo, escaso. Aún así, guardaba parte de su sueldo en un sobre escondido entre libros de autoayuda y apuntes usados. Por las noches, cuando todos dormían, ella estudiaba sola. Leía PDFs en el celular, veía videos en YouTube, copiaba resúmenes de guías prestadas. Era un proyecto de fe silencioso, construido ladrillo a ladrillo mientras el mundo dormía, porque Beatriz creía que el conocimiento era la llave capaz de abrir una nueva vida. Y mientras todos a su alrededor se entregaban a la rutina, ella seguía, día tras día, sin audiencia, sin aplausos, pero con un brillo en los ojos que ninguna estadística social podía apagar. Era imposible mirar a Beatriz sin sentir algo, pero la mayoría solo veía la silla. Pocos percibían la fortaleza emocional que se escondía detrás de esa postura dulce y esa sonrisa gentil, porque aunque la vida la había derribado, y no una, sino decenas de veces, Beatriz siempre encontraba una forma de levantarse, aunque no fuera con las piernas, aunque fuera con el alma. En ese escenario gris y difícil, ella era una flor terca que brotaba entre el asfalto agrietado, una guerrera de voz suave y corazón inquieto, y no sabía que, muy pronto, una nueva presencia llegaría a su vida, una presencia que no solo vería esa flor, sino que se enamoraría perdidamente de ella, aunque el mundo entero dijera que eso era una locura. El uniforme rojo ya estaba algo descolorido en los bordes de las mangas, y el gafete con su nombre, Beatriz, colgaba de una cadenita plástica que mostraba una pequeña grieta a punto de abrirse. Para muchos, eso no era más que una señal de desgaste por el uso constante. Pero para Beatriz, cada pliegue en esa tela y cada marca en ese plástico representaban mucho más que horas de trabajo. Eran testigos silenciosos de la batalla diaria que libraba para seguir siendo útil, productiva y, por encima de todo, respetada. Todos los días, antes incluso de las 8 de la mañana, ya estaba sentada frente al espejo roto de su cuarto, peinándose con cuidado, atándose el cabello en un moño leve
aplicándose un labial rosado que había comprado en promoción y acomodándose las cejas con los dedos. No había tiempo para lujos, pero sí para una vanidad sutil que reflejaba su dignidad. El ritual era siempre el mismo, casi sagrado, porque Beatriz sabía que, al salir de casa, no sería solo otra empleada. Sería, una vez más, la chica en silla de ruedas que todos mirarían. El trayecto hasta el restaurante era una prueba de resistencia olímpica. Veredas rotas, cuestas empinadas, ausencia de rampas, autos mal estacionados, falta total de accesibilidad y, lo peor de todo, miradas sospechosas. Cuando el autobús pasaba de largo, ya fuera porque el elevador no funcionaba o porque el chofer no quería perder tiempo con un embarque lento, Beatriz simplemente respiraba hondo y esperaba el siguiente. Sabía que si permitía que la rabia o la frustración se apoderaran de ella, perdería la ligereza que tanto luchaba por preservar. Cuando finalmente llegaba al McDonald's, empujando con fuerza las ruedas gastadas de su silla, era como si ingresara a otro campo de batalla. Pero no vestía armadura, vestía una sonrisa. Dentro del restaurante, el ambiente era frenético. Luces brillantes, pantallas parpadeando con pedidos, campanas sonando cuando los combos estaban listos, voces cruzándose en el aire, clientes impacientes esperando su turno. Pero incluso allí, en ese caos ordenado, Beatriz era un punto de equilibrio. Su puesto era siempre el mismo, caja número 2, junto al tacho de reciclaje y al panel donde parpadeaban los combos del día en colores vivos. La estructura había sido adaptada a su altura. El resto, ella lo adaptaba con esfuerzo propio. Sus brazos, acostumbrados al vaivén de las ruedas, también se habían vuelto ágiles en los botones de la pantalla, en el manejo de las bandejas, en el giro preciso de la silla para alcanzar los vasos y las pajillas. Era una danza mecánica, coreografiada a la perfección. Quienes la veían allí, trabajando como cualquier otro, o incluso mejor, no imaginaban lo que había detrás de ese desempeño. Beatriz enfrentaba, todos los días, una guerra invisible contra el prejuicio disfrazado de amabilidad. Algunos clientes le hablaban más despacio, como si su discapacidad física fuera también mental. Otros evitaban su caja, prefiriendo ser atendidos por compañeros de pie. Incluso hubo quien pidió cambiar de cajera, alegando incomodidad. No tengo nada en contra, pero ya sabe, ¿no? Ella sí sabía. Sabía perfectamente. Sabía que hay personas que no soportan ver aquello que desafía sus certezas. Gente que se incomoda ante la resiliencia ajena porque les recuerda su propia fragilidad. Pero Beatriz, una vez más, sonreía. Siempre sonreía. No porque no sintiera dolor, sino porque había aprendido a vencer al mundo sin enfrentarlo directamente. Ella vencía con el ejemplo, con su competencia, con su presencia. Entre sus compañeros, Beatriz era respetada, pero también objeto de un tipo curioso de silencio. Muchos no sabían cómo acercarse. Otros la trataban con una gentileza exagerada, casi infantil. A ella no le molestaba, tampoco se aislaba. Sabía que, con el tiempo, demostraría que era exactamente como ellos, o tal vez más. En los descansos, cuando se sentaba a comer en el comedor estrecho del fondo, escuchaba conversaciones sobre fiestas, romances, planes de viaje, y sonreía en silencio. No participaba de muchas de esas experiencias. No tenía tiempo para el ocio. No tenía dinero para fiestas. Y el amor, bueno, el amor parecía un capítulo encerrado en un cajón inalcanzable. Aún así, Beatriz era rica de otras maneras. Tenía una capacidad asombrosa para escuchar, para preocuparse por los demás. Compañeros venían a desahogarse con ella sin saber por qué. Clientes, a veces, compartían sus penas como si ella fuera una confidente silenciosa. Había algo en su presencia, quizá la serenidad, quizá la fuerza contenida tras su suavidad, que hacía que las personas se abrieran, y ella siempre escuchaba con atención, con ojos que decían, yo te entiendo, porque entendía de verdad, entendía el dolor, la pérdida, la frustración, pero también entendía la esperanza, y en su mirada cargaba una fe silenciosa que contagiaba. En medio de un ambiente tan acelerado, competitivo y mecánico, Beatriz era un recordatorio de humanidad, y fue exactamente allí,
en ese lugar inesperado donde todo comenzó a cambiar. Fue entre pedidos de hamburguesas con queso y monedas de cambio que apareció un cliente diferente. No era el típico visitante del lugar, tenía presencia, una elegancia discreta, una mirada que parecía buscar algo más allá del menú. Ella lo notó de inmediato, pero continuó con su atención, como siempre hacía. Sin embargo, aquel hombre volvería, y volvería muchas veces, porque, aún rodeada de gente que apenas la veía, Beatriz llamó la atención de alguien que estaba acostumbrado a tenerlo todo, excepto aquello que ella llevaba en el pecho, ¿verdad? Y en ese McDonald's, iluminado por luces fluorescentes y el sonido del aceite hirviendo, comenzaría a nacer una historia de amor capaz de cambiarlo todo. Aquella mañana había comenzado como tantas otras. El cielo estaba despejado y la ciudad despertaba en su sinfonía habitual de bocinas, pasos apresurados y voces al teléfono. En el centro bullicioso, rodeado de edificios altos y vitrinas espejadas, el McDonald's de la esquina ya recibía a su primera oleada de clientes. Beatriz, como siempre, había llegado antes de tiempo. Acomodaba los vasos de papel, organizaba las bandejas con una eficiencia casi automática y probaba los botones del terminal de pedidos con la precisión de quien conoce ese equipo mejor que los ingenieros que lo diseñaron. Sentía un leve cansancio en los hombros, algo común después de noches mal dormidas por la tos constante de su padre o las tareas escolares de sus hermanos, que ella corregía antes de acostarse. Aún así, su sonrisa seguía ahí, esa sonrisa que se había vuelto su armadura, que escondía con dulzura el agotamiento, la frustración y el peso de una vida que exigía de ella mucho más que de muchos adultos experimentados. Y fue en medio de esa rutina repetida, en ese escenario habitual, donde Bernardo entró. La puerta automática se abrió con un suave silbido. Un hombre alto cruzó el umbral con pasos tranquilos pero firmes. Vestía una sudadera oscura, una de esas caras que disimulan la elegancia, y una gorra negra bajada le cubría parcialmente el rostro. Aún así, su imponencia era inevitable. Tenía hombros anchos, manos grandes y algo en sus movimientos que indicaba fuerza contenida, dominio silencioso. Las gafas oscuras no ocultaban el aire de misterio, pero tampoco transmitían arrogancia. Caminó hasta el mostrador como si conociera el lugar, pero se detuvo un momento, observando, y fue entonces cuando sus ojos, verdes como esmeraldas mojadas por la lluvia, se encontraron con los de Beatriz. El mundo, por un segundo, pareció desacelerarse. No hubo palabras inmediatas, solo una mirada curiosa de él y un leve estremecimiento involuntario de ella. Estaba acostumbrada a que la observaran, muchas veces con lástima, otras con incomodidad, pero esa mirada era distinta. No había juicio, había atención, un interés genuino. «Buenos días», dijo él, con una voz grave y pausada. Beatriz respondió automáticamente, aunque ya sentía las manos ligeramente sudorosas sobre la pantalla táctil. «¿Qué va a querer hoy?», preguntó, intentando mantener la compostura. Bernardo sonrió levemente, como quien se divierte con la situación, y respondió: «¿Me recomienda algo? Es mi primera vez aquí». Ella le explicó los combos con paciencia y señaló el más popular, tratando de mantener la formalidad. Pero él no parecía tener prisa. Al final, pidió un combo número 5. Cuando ella lo ingresó y anunció el valor, él sacó la billetera, pero antes de pagar, lanzó la pregunta que haría que Beatriz recordara ese momento para siempre. «¿Y tu nombre? ¿Puedo saberlo?». Ella se quedó congelada un instante. Era común oír «gracias, señorita» o «querida», pero casi nunca preguntaban su nombre. «Beatriz», respondió, con la voz un poco más baja de lo normal. «Lindo nombre», dijo él, y se fue con su pedido en la mano, sin mirar atrás. Pero ella sabía, sin saber cómo, que volvería. En los días siguientes, Bernardo regresó, nunca a la misma hora, nunca con la misma ropa, pero siempre con la misma mirada. Al principio, Beatriz pensó que era coincidencia. Después de todo, cualquiera podía haberse encariñado con el menú, pero entonces se dio cuenta de que solo pedía en su caja, incluso cuando había otras disponibles. Venía,
pedía lo básico, intercambiaba algunas palabras y se marchaba. Pero en cada visita dejaba algo, una broma ligera, una frase amable, una mirada fija, y ella, contra toda lógica, comenzó a esperarlo. No se lo dijo a nadie, guardaba dentro de sí esa inquietud adolescente que creía haber superado. Su corazón se aceleraba cuando lo veía entrar. Los dedos le temblaban ligeramente al tocar la pantalla y, sin saberlo, estaba siendo descubierta. Lo que Beatriz ignoraba era que Bernardo no era un cliente común. Era, en realidad, Bernardo Bastos, uno de los hombres más influyentes de la ciudad, CEO de un holding internacional con ramas en tecnología, agroindustria y bienes raíces. Un nombre habitual en las listas de Forbes, dueño de una fortuna de cientos de millones, heredero de un imperio corporativo, constantemente asediado por periodistas y aduladores políticos. Pero allí, en ese restaurante común, se escondía de la exposición, buscaba normalidad. Y fue precisamente en esa búsqueda de anonimato donde encontró algo que ni todo su dinero le había dado hasta entonces: sinceridad. Desde la primera vez que vio a Beatriz, algo se despertó en él. No era lástima, era admiración. La forma en que se movía con naturalidad, cómo enfrentaba al mundo sin victimizarse, cómo transformaba un entorno impersonal en algo acogedor. Ella era diferente, no por estar en una silla de ruedas, sino porque parecía completa, aún fragmentada por una vida difícil. Empezó a investigar sin que ella lo supiera. Descubrió su nombre completo, dónde vivía, la historia de su familia, los boletines escolares de sus hermanos. Leyó testimonios en foros de madres que habían sido atendidas por ella y quedaron conmovidas por su paciencia. Descubrió que estudiaba sola por las noches, que ahorraba centavo por centavo para intentar pagar una carrera en psicología, y cuanto más descubría, más se encantaba. Bernardo, acostumbrado a entornos donde todo se mide por apariencias y dinero, vio en Beatriz un alma rara, una flor que creció en el concreto, y tomó una decisión. Quería conocerla de verdad, pero sabía que no podía irrumpir en su mundo como un príncipe en caballo blanco. Beatriz era demasiado real para eso. Tenía que conquistarla del modo correcto, y así, aquel encuentro que había sido accidental se convirtió en un juego delicado de acercamiento. Un coqueteo silencioso donde las palabras decían poco, pero las miradas lo decían todo. Beatriz, aunque tímida, empezaba a sonreír más en su presencia. Bernardo, cada vez más cautivado, comenzaba a liberar espacios en su agenda para esos minutos de normalidad a su lado. El McDonald's se convirtió en el escenario de un romance improbable, pero ni ella ni él imaginaban cuán intensa y transformadora sería aquella historia. Apenas estaban comenzando, y pronto el mundo entero intentaría separarlos. Pero por ahora, eran solo dos desconocidos intercambiando miradas entre bandejas y pedidos. Y allí, en ese intervalo entre una papa frita y una sonrisa tímida, nacía una de las historias de amor más improbables y más poderosas que aquel lugar había presenciado. Al principio, Beatriz creyó que era solo una coincidencia. Tal vez él trabajaba por la zona, tal vez realmente le gustaba el combo número 5, o tal vez su rutina simplemente lo llevaba allí todos los días. Pero a medida que las semanas se repetían, a medida que los días se deslizaban dentro de la rutina, ella comenzó a notar que Bernardo siempre aparecía, y más que eso, siempre la buscaba a ella, incluso cuando había fila en su caja, incluso cuando otros cajeros lo llamaban con amabilidad, él esperaba. Se colocaba con paciencia y una sonrisa casi perezosa, como quien espera no solo su turno, sino el momento exacto, y cuando llegaba, su mirada se encendía de un modo que hacía que el corazón de Beatriz tropezara dentro del pecho. Él nunca era igual. A veces llegaba con sudadera y gorra, otras veces con blazer oscuro y perfume caro, pero la mirada, esa mirada verde intensa, no cambiaba nunca, curiosa, atenta, casi hipnótica. Beatriz no sabía qué pensar. Era imposible no sentirse halagada, pero también era difícil no ponerse a la defensiva. Al fin y al cabo, el mundo en que vivía no le permitía alimentar fantasías. Ella era una joven pobre,
en silla de ruedas, cuidando a 2 hermanos pequeños y luchando por mantener un mínimo de dignidad en una sociedad que no la esperaba en ninguna parte. Entonces, ¿qué podía ver un hombre como él en ella? Pero Bernardo veía, y veía más de lo que ella imaginaba. Cada visita al McDonald's era cuidadosamente planificada. Movía reuniones, reprogramaba almuerzos con accionistas, aplazaba encuentros con inversores, todo para asegurarse unos minutos a su lado. Al principio, todo era casual, frases sueltas, halagos discretos. Esa sonrisa debería estar en el menú. Creo que vengo más por ti que por la comida. Beatriz sonreía, pero bajaba la mirada. No estaba acostumbrada a ese tipo de elogios, mucho menos de alguien con ese porte y esa presencia. Cuando sus compañeros notaron el patrón, comenzaron las bromas. ¿Qué pasa ahí, Bea? Me parece que ese bombón está en tu onda. Ella solo reía, diciendo que era una tontería, pero por dentro, su corazón no dejaba de agitarse, y odiaba no poder controlar eso. Los encuentros se volvieron un ritual silencioso. Bernardo no solo venía, sino que empezaba a hacerle preguntas, del tipo que mostraban interés genuino. ¿Estudias? ¿Vives por aquí cerca? ¿Te gusta trabajar aquí o tienes otros planes? Beatriz, tan reservada como siempre, respondía con sencillez, sin abrirse del todo, pero él escuchaba con una atención poco común. No parecía interesado en respuestas automáticas. Quería entenderla, y cuanto más la conocía, más la admiraba, porque cada pequeña respuesta era una pieza reveladora de un rompecabezas que Bernardo nunca había visto en su mundo de lujo y apariencias. Ella no solo era bonita, era profunda, inteligente, empática, firme en su dulzura, resistente sin levantar la voz. Una tarde, después del turno, Beatriz salió del restaurante un poco más tarde de lo habitual. Llovía ligeramente y se detuvo bajo el alero para protegerse, esperando el autobús que rara vez llegaba a tiempo. Fue entonces cuando escuchó una voz familiar. ¿Querés que te lleve? Bernardo estaba ahí, apoyado en un coche negro lujoso, con una sonrisa tímida pero esperanzada. Beatriz dudó. El mundo que él representaba era otro. Un universo de asfalto liso, rampas automáticas, vidrios polarizados y cenas silenciosas con copas de cristal. El suyo era el mundo del transporte público atestado, la silla que crujía en las curvas, la vianda compartida con los hermanos. Gracias, pero no hace falta. Ya debe venir el bus, respondió. Él no insistió, solo se quedó junto a ella, bajo la llovizna, conversando como si no hubiera ninguna diferencia entre los dos. Y en ese instante, Beatriz entendió. Él no quería impresionarla, quería conocerla. Las visitas se hicieron más frecuentes. Bernardo empezó a venir no solo al mediodía, sino en otros momentos. A veces, al final del día, solo para ver si ella seguía allí. Comenzó a traerle libros. Este me hizo pensar en ti. Habla de psicología, chocolates. Lo compré en Viena, no sé si es rico. E incluso flores, dejadas discretamente sobre el mostrador. Beatriz intentaba mantener la racionalidad. Se repetía que aquello era pasajero, que quizás él solo jugaba, que eso no era para ella. Pero algo dentro de ella gritaba, ¿y si sí lo es? Pasaba noches enteras pensando en él. Sus ojos verdes se aparecían entre pensamiento y pensamiento, entre una tarea de Bruno y una compresa en el pecho del padre. No sabía cómo manejarlo. Tenía miedo, pero también sentía una chispa nueva creciendo, un sentimiento que, durante tanto tiempo, creyó que nunca podría vivir. Y Bernardo también vivía un conflicto interno. Hacía años que no se sentía así. Él, que había salido con modelos, herederas, actrices, empresarias, todas bellas, todas encantadoras, ahora se veía completamente dominado por una mujer que lo trataba con naturalidad, sin halagos, sin deslumbramiento. Una mujer que lo veía como a un hombre común, no como al dueño de un imperio. Eso lo fascinaba, lo desarmaba, pero también lo asustaba, porque Bernardo sabía que, tarde o temprano, el mundo alrededor notaría lo que estaba ocurriendo, y el mundo es cruel con lo que no entiende. Mientras tanto, los dos continuaban ese delicado juego de acercamiento, dos universos que empezaban a alinearse lentamente, con cuidado, con sutileza. Ninguno de los dos había dicho lo que sentía, pero ambos lo sabían.
la tensión en las miradas, las sonrisas contenidas, la forma en que él esperaba a que ella terminara su turno, la manera en que ella se acomodaba el cabello al verlo llegar, todo decía más que cualquier confesión. Y a medida que el tiempo pasaba, lo que antes era solo curiosidad se convirtió en encanto, y ese encanto, muy pronto, se transformaría en amor. El encanto que Bernardo sentía por Beatriz no era del tipo de atracción que estalla como fuegos artificiales y se disuelve en humo. Era una construcción lenta, silenciosa y poderosa, como raíces que se hunden profundamente sin que nadie las vea. Con cada conversación, cada nuevo gesto, cada respuesta genuina de Beatriz, él descubría a una mujer completamente distinta a todo lo que había conocido. Y Bernardo había conocido a mucha gente. Creció rodeado de rostros esculpidos por la vanidad, conviviendo con personas que se elegían por apellidos y conexiones, y salió con mujeres hermosas, pero que amaban más su reflejo que a cualquier otro ser humano. Su vida se había construido sobre excesos, fiestas de gala, autos importados, helicópteros privados, áticos en 3 países, pero por primera vez se sentía verdaderamente visto, y por alguien que no pedía nada, que ni siquiera sabía quién era él realmente. Beatriz era distinta, no porque usara silla de ruedas, no porque fuera pobre, sino porque era auténtica. No se disculpaba por existir, no trataba de esconder sus limitaciones, al contrario, las abrazaba con dignidad. Cuando Bernardo se ofrecía a ayudarla con algo en el restaurante, ella sonreía y decía: «Si acepto toda ayuda que me ofrecen, me quedo quieta, y a mí me gusta moverme, aunque sea sentada». Esa frase le quedó retumbando en la mente por días. Eso era. Ella se movía, emocionalmente, espiritualmente, mentalmente. Mientras tantos vivían estancados en existencias huecas, Beatriz seguía adelante, reinventándose cada mañana, incluso con las ruedas chirriando y la columna entumecida en las noches frías. Bernardo empezó a verla no solo como una mujer que le gustaba, sino como un ejemplo, y eso lo tocaba más profundamente que cualquier atracción física. Pero poco a poco, el encanto comenzó a desbordar los límites del McDonald's. Bernardo ya no podía restringir su interés a esos encuentros breves. Necesitaba saber más, y como el hombre determinado que era, acostumbrado a cerrar negocios multimillonarios con precisión quirúrgica, usó sus recursos. Discretamente, contrató a un investigador de confianza, no por desconfianza, sino por el deseo genuino de conocer a fondo su historia. En pocos días tenía todo: dirección, nombre completo, historial médico, situación económica de la familia, boletines escolares de los hermanos e incluso fotos de la humilde casa donde vivía. Y cuando vio las imágenes, el impacto fue mayor de lo que esperaba. La fachada descascarada, la ventana tapada con una sábana, el techo con goteras, la escasez de muebles. Y aún así, había flores en macetas improvisadas, ropa limpia colgada, dibujos infantiles pegados en las paredes. Eso lo desarmó. Era un hogar sencillo, pero lleno de amor, un hogar sostenido por ella. Bernardo empezó a replantearse todo. Sintió vergüenza de ciertas quejas que había hecho en su vida, de las veces que se molestó con su chofer por llegar 5 minutos tarde, o de cuando, por puro capricho, compró trajes de $10,000 solo porque sentía que se lo merecía. Y ahora veía a esa joven levantarse antes del amanecer, empujar su silla por kilómetros, repartir su sueldo entre medicamentos para su padre, viandas para sus hermanos y un fondo frágil de esperanza para un futuro que quizás nunca llegaría. Y lo más impactante, lo hacía sonriendo, sin victimismo, sin rencor, sin resentimiento. Era imposible no enamorarse. Bernardo, por primera vez, quería cuidar a alguien de verdad, no con regalos caros, sino con presencia. Por eso, un sábado, tomó una decisión audaz. Esperó a que Beatriz saliera del trabajo y por primera vez la abordó fuera del ambiente laboral. Ella se sorprendió. «¿Ahora me estás siguiendo?», dijo en tono de broma, con esa sonrisa tímida que ya se le estaba haciendo familiar. Él rió. «Puede ser, pero tengo una buena razón». Ella dudó. Estaba acostumbrada a andar sola, o mejor dicho, a rodar sola, pero algo en su tono era sincero. «¿Puedo acompañarte hasta la parada?», preguntó. Ella asintió con un leve gesto, y así
Comenzaron a avanzar juntos. La conversación fluyó con una naturalidad sorprendente. Bernardo le preguntó por su infancia, sus sueños, lo que le gustaba hacer cuando nadie la miraba, y ella, poco a poco, empezó a abrirse. Le habló del accidente, del hospital, de la primera vez que vio la silla de ruedas. Contó cómo pensó que su vida había terminado hasta que descubrió que apenas comenzaba, de una forma distinta. Habló de sus hermanos, de su amor por la psicología, de su sueño de abrir algún día un centro de apoyo para personas con discapacidad en comunidades vulnerables. Bernardo escuchaba en silencio, hipnotizado. Su voz era firme, pero suave, cada palabra cargada de verdad, de propósito. Y fue allí, en esa caminata bajo el atardecer, entre bocinazos y charlas sueltas, que lo supo con certeza. Estaba enamorado, no como quien idealiza, sino como quien ve, reconoce y se entrega. Ya no había dudas. Quería a Beatriz en su vida, pero había un problema. Ella no sabía quién era él. Para ella, Bernardo era solo un cliente educado y encantador. No sabía de la fortuna, de las cenas con ministros, de las reuniones en Dubái, de las portadas de revistas. Y él temía que, al enterarse, todo cambiara, que ella lo viera como alguien inalcanzable, o peor, como alguien que quería comprarla. Por eso decidió no decírselo, todavía. Quería conquistarla como hombre, como persona, no como empresario. Quería que ella se enamorara de quien él era en esencia, no de lo que representaba. Mientras tanto, Beatriz también vivía su propio conflicto. Se sentía cada vez más atraída por él, pero luchaba contra eso. Su realidad no permitía distracciones. Tenía que sostener su hogar, tenía que cuidar a su familia, tenía que protegerse y, más que nada, no quería creer en milagros, porque chicas como ella, en silla de ruedas, viviendo en barrios olvidados, no eran las elegidas por príncipes encantados. El mundo no funcionaba así, pero Bernardo estaba allí, todos los días, demostrándole lo contrario. Y poco a poco, sin darse cuenta, ella empezaba a bajar la guardia, empezaba a soñar, y eso, por sí solo, ya era el comienzo de una revolución. Lo que comenzó como un romance silencioso, tejido con delicadeza entre bastidores de lo cotidiano, no podía permanecer en secreto por mucho tiempo. No cuando uno de los hombres más ricos e influyentes del país estaba enamorado, no de una heredera, no de una estrella de televisión, no de una influencer, sino de una joven en silla de ruedas, residente de un barrio periférico, empleada de un restaurante de comida rápida. Durante semanas, Bernardo intentó mantener su doble vida bajo control. Por las mañanas, compartía salas de reuniones con empresarios de renombre, firmaba contratos multimillonarios, participaba en paneles sobre innovación. Por las tardes, encontraba tiempo para visitar a Beatriz en el mostrador del McDonald's o acompañarla discretamente hasta la parada del autobús. Eran encuentros breves, intensos, aún sin besos, pero cargados de un afecto creciente, de una complicidad cada vez más profunda. Estaban construyendo algo real, pero el mundo, ese mundo cruel de apariencias y juicios, pronto pondría los ojos donde no debía. Todo empezó con una foto. Un paparazzi, de esos que huelen el escándalo donde no lo hay, siguió a Bernardo mientras bajaba discretamente de su auto para encontrarse con Beatriz en una plaza del centro. Solo estaban conversando. Ella reía de algo que él le había dicho. Él estaba agachado junto a su silla, con una mirada completamente entregada. No había beso, ni contacto explícito, pero sí verdad, y eso bastaba. La imagen se viralizó antes de que Bernardo siquiera supiera que existía. ¿Quién es la misteriosa joven que conquistó al soltero más codiciado del país?, decía la primera portada de un sitio de farándula. En menos de 24 horas, la foto estaba en todas partes. Portales de chismes, perfiles de celebridades, canales de YouTube especializados en la élite. La mujer de la imagen era anónima, pero el público no perdona los misterios. Bastaron un par de nombres sueltos, algún comentario vago, y pronto, la identidad de Beatriz salió a la luz, y con ella, una avalancha de crueldad. En menos de 2 días, Beatriz dejó de ser simplemente la cajera simpática del restaurante. Se convirtió,
en la chica en silla de ruedas que atrapó a un millonario. Los comentarios en redes sociales iban desde la incredulidad hasta la envidia más venenosa. Seguro es una estafadora, decían algunos. Está usando a ese tipo para salir de la pobreza, afirmaban otros. Incluso hubo quienes dudaban de la cordura de Bernardo. Un hombre como él, con todas disponibles, y elige eso. Eso era Beatriz. Aparecieron perfiles falsos, montajes, burlas, videos ridiculizando su forma de moverse. Gente que jamás la había visto, que no sabía ni su nombre, descargaba odio como si ella fuera una amenaza para el orden social. Y en cierto modo, lo era, porque Beatriz, con su silla, su origen humilde y su sonrisa verdadera, era una bofetada para todos los que creen que el amor es privilegio de los que encajan en los moldes. Bernardo estaba furioso. Intentó protegerla como pudo. Emitió comunicados oficiales. Hizo que su equipo legal actuara contra los sitios que violaron su privacidad. Pero era tarde. La imagen ya se había propagado. Beatriz, acostumbrada a luchas silenciosas, ahora enfrentaba el mayor juicio público de su vida. Fotografiaron su casa. Entrevistaron a sus vecinos. El restaurante donde trabajaba se convirtió en punto de curiosidad. Ya no iban a comer, iban a observarla como si fuera parte de un espectáculo bizarro. Y lo peor, el prejuicio creció. Personas que antes la ignoraban ahora la miraban con desprecio o burla. Algunos la halagaban falsamente para sacarse selfies o grabar videos. Otros la atacaban de frente. Cuidado, ¿eh? Esa gente rica solo juega con nosotros. Disfruta mientras dure, hija. Después te va a botar. Beatriz intentó mantenerse serena. Siguió yendo a trabajar, pero era imposible ignorar el peso de tantas miradas. Sentía vergüenza al caminar por la calle. Su silla, que nunca había sido un problema, ahora parecía un blanco ambulante. No por lo que era, sino por lo que representaba. Una incomodidad para quienes creen que todos deben quedarse en su lugar. Pero Beatriz nunca creyó en eso. Nunca aceptó los muros invisibles. Aún así, por dentro estaba golpeada. Lloraba por las noches en silencio para no despertar a sus hermanos. Tenía miedo, no del amor que crecía entre ella y Bernardo, sino del mundo que no aceptaba que ese amor fuera real. Bernardo, por su parte, estaba aún más decidido. Cuanto más lo atacaban, más la defendía. En entrevistas, comenzó a hablar de una persona muy especial, sin mencionar nombres. En una publicación personal, escribió: «Hace falta más coraje para amar de verdad que para administrar una fortuna». Muchos entendieron el mensaje, y entonces ocurrió lo impensable. La llevó a un evento, una cena de gala benéfica. Beatriz dudó, no quería exponerse más, pero él insistió. Le mandó hacer un vestido a medida. Contrató a un diseñador que trabajó días para adaptarlo a su silla de ruedas. Y cuando ella apareció en el salón de mármol del Hotel 5 Estrellas, todos se detuvieron, no por lástima, sino por asombro. Estaba hermosa, radiante, impecable. Y junto a ella, Bernardo, orgulloso, firme, sujetando su mano como quien sostiene el mundo. Pero ni ese gesto público bastó para silenciar las críticas. Al contrario, surgieron nuevas oleadas de odio. Influencers publicaban videos asegurando que no era posible que alguien como él amara a una simple cajera. Comentarios como «seguro es buena en la cama» estallaban como bombas sucias en foros anónimos. El prejuicio cambiaba de máscara, pero el veneno era el mismo. Beatriz no merecía estar ahí, y eso era inaceptable para muchos. Pero no para Bernardo. Nunca retrocedió, ni cuando sus propios accionistas le pidieron discreción, ni cuando perdió contratos con empresas conservadoras, ni cuando su propia familia lo presionó. Para él, ya no había vuelta atrás. Beatriz era parte de su vida, y si el mundo no lo aceptaba, pues que se jodiera el mundo. Y Beatriz, aunque dolida, comenzó a descubrir una nueva fuerza dentro de sí. Siempre había sido resiliente, pero ahora estaba siendo forjada en el fuego del juicio público. Y como el acero, cada golpe la hacía más fuerte, más firme. Empezó a dar entrevistas breves, a contar su historia, a mostrar que no era una pobrecita, ni una oportunista, ni un objeto de lástima. Era mujer, era fuerte y era amada.
Y eso, por sí solo, ya era más que suficiente. El nombre de Bernardo Bastos siempre había estado rodeado de atención. Pero tras la explosión mediática de su relación con Beatriz, el magnetismo que lo rodeaba alcanzó otra dimensión, no solo por su fortuna, belleza y estatus, sino por el misterio que envolvía su elección. Todo el país parecía dividido entre quienes apoyaban a la pareja y quienes esperaban con ansias la caída de la afortunada en silla de ruedas. Y, en medio de eso, surgió un nuevo ejército. Mujeres de todos los rincones, con los más variados intereses, desde la ambición desmedida hasta la curiosidad disfrazada de empatía, empezaron a ver a Bernardo como un reto público. Si había elegido a Beatriz, entonces debía ser posible destronarla. Era la lógica enferma de una élite acostumbrada a comprarlo todo, incluso el afecto. Modelos internacionales comenzaron a comentar sus fotos. Exnovias regresaron como sombras sonrientes, ofreciendo encuentros casuales. Influencers aparecían en los mismos eventos que él, vestidas con atuendos calculados, lanzando miradas y frases espontáneas. Una de ellas, en particular, parecía decidida a destronar a Beatriz. Bianca Vasconcellos, alta, rubia, con un cuerpo esculpido a base de nutrición clínica, entrenadores personales y procedimientos estéticos de última generación. Era hija de un político poderoso y antigua amante de Bernardo. Estaba convencida de que él era el tipo de hombre que necesita a una mujer a su altura. Y, por supuesto, se consideraba a sí misma esa mujer. Cuando se enteró del romance con Beatriz, reaccionó con ironía en privado, diciendo frases como: «Siempre ha tenido un lado caritativo, me parece tierno». Pero tras ese tono condescendiente, había puro veneno. Bianca no aceptaba ser reemplazada por alguien como Beatriz, una desconocida, pobre y, sobre todo, fuera de los estándares físicos que definían el valor de una mujer en el mundo que ella habitaba. Y con ese espíritu competitivo, inició su ofensiva. Comenzó con invitaciones. Enviaba mensajes a Bernardo sugiriendo cafés, recordando momentos lindos del pasado, siempre con ese tono ambiguo entre la nostalgia y la seducción. Luego vinieron las apariciones públicas. Sabiendo los lugares que él frecuentaba, empezaba a presentarse en los mismos restaurantes, en los mismos eventos, con ropa provocativa y fotógrafos casualmente ubicados. En una ocasión, durante un cóctel benéfico, se acercó y le dio un beso en la mejilla frente a las cámaras, rozando lo invasivo. Bernardo se apartó con elegancia, pero con firmeza. «Estoy con alguien, por favor, respétalo». Pero cuanto más se alejaba él, más se acercaba a ella. Y no era la única. Otras mujeres, influencers menos conocidas, herederas, incluso actrices de telenovelas, comenzaron a competir por el título invisible de sustituta natural de Beatriz. Las redes sociales se volvieron un escenario de comparaciones crueles. Miren cómo se vería Bernardo con tal persona. Imagínenlo junto a alguien que encaje con su mundo. Basta de cuentos de hadas, ya es hora de la realidad. Pero Bernardo no se inmutaba. Cada vez que alguien hablaba mal de Beatriz, él respondía con admiración pública. Y en una entrevista emblemática declaró: «Es fácil amar tu reflejo en el otro. Lo difícil es amar a quien te transforma. Beatriz me transforma». La frase se hizo viral, pero también generó más ataques. Beatriz, por su parte, sentía el peso de todo aquello. Por más segura que intentara parecer, era imposible no afectarse. Ver a mujeres hermosas, ricas y populares, tratando de arrebatarle al hombre que amaba, era como vivir dentro de una pesadilla con brillo. Se preguntaba en silencio: ¿será que él va a resistir? ¿Será que esto es solo una fase? Pero cada vez que Bernardo aparecía, ya fuera en su casa humilde o al final de su turno en la lanchoneta, traía esa misma mirada firme, amorosa, inquebrantable. Decía, sin decir: «Te elegí a ti», y eso la fortalecía, le devolvía la fe. Porque aunque el mundo gritaba que ella no encajaba, en esos ojos verdes, Beatriz encontraba refugio. Una noche, cuando Bernardo la llevó a ver la puesta de sol desde un mirador apartado, ella se atrevió a preguntar: «¿Por qué yo? ¿Por qué no ellas?».
Él la miró con ternura. Porque tú eres real, porque no quieres mi dinero, ni mi apellido, ni mi imagen. Tú quieres lo que soy cuando nadie me mira, y con esa versión de mí quiero pasar el resto de mi vida. Beatriz intentó contener las lágrimas, pero no pudo, porque escuchar eso era recibir, al fin, la respuesta que su corazón temía no merecer. Era la confirmación de que su amor no era fantasía, era elección, elección diaria, elección valiente, y esa elección incomodó aún más. Empresarios empezaron a cuestionar si Bernardo estaba pensando con el corazón de más para alguien que lideraba una red multinacional. Incluso los consejeros de su holding le advirtieron que los inversionistas internacionales no entendían bien su relación con Beatriz. Uno llegó a decir, sin rodeos, el mundo corporativo no está preparado para un cuento de hadas popular. Bernardo respondió frío. Entonces el mundo corporativo tendrá que actualizarse, porque no voy a renunciar a ella. Así, los ataques venían de todas partes, de la élite social, de los medios disfrazados de periodismo, de perfiles falsos con intenciones oscuras, pero Bernardo se mantenía, firme, amando, y Beatriz, a su vez, comenzó a entender que era más que una mujer enamorada, era símbolo, era resistencia, era transformación, y aunque los reflectores siguieran intentando sacudirla, ella se mantenía firme, porque ahora, además del amor de Bernardo, tenía algo aún más valioso, la certeza de que no tenía que competir con nadie, porque cuando el amor es verdadero, no se distrae, no duda, elige y elige todos los días. En medio del creciente romance entre Bernardo y Beatriz, mientras el amor entre ellos se fortalecía con cada encuentro y los ataques externos solo los unían más contra el prejuicio social, una amenaza aún más silenciosa y peligrosa comenzaba a gestarse. Venía desde adentro, desde la sangre, de aquellos que compartían el mismo linaje que Bernardo, pero cuyos corazones se habían petrificado bajo capas de orgullo, estatus y tradición. La familia Bastos había sido, durante décadas, sinónimo de poder e influencia. Sus empresas daban trabajo a miles de personas. Sus eventos llenaban las columnas sociales. Sus alianzas políticas se negociaban en cenas discretas entre embajadas y vinos raros. Para los Bastos, todo tenía un lugar, todo tenía una función, y todo debía obedecer a un protocolo invisible, pero inviolable. Bernardo siempre había sido el heredero más codiciado, no solo por su talento empresarial, sino por su imagen pública. Joven, carismático, atractivo, soltero, la pieza perfecta del tablero dinástico, hasta que se enamoró de Beatriz. Y, para sus padres, ese gesto no fue solo un error, fue una afrenta. La primera en reaccionar fue su madre, Beatriz Bastos, irónicamente, con el mismo nombre que la joven a la que empezó a despreciar. Una mujer fría, elegante, con una mirada entrenada para evaluar y juzgar en silencio, dueña de una presencia dominante, atravesaba salones como si poseyera el aire. Al enterarse de la relación de su hijo, no lo creyó. ¿Me estás diciendo que una empleada de una cadena de comida rápida? La pregunta venía cargada de sarcasmo e incredulidad. No se trata de dónde trabaja, mamá. Se trata de quién es, respondió Bernardo con firmeza. Pero la matriarca no estaba dispuesta a aceptar eso. Para ella, no era solo una cuestión de clase social, aunque eso ya bastaba. Era una cuestión de imagen, legado, herencia. ¿Tienes idea de lo que estás arriesgando? Tu apellido no es una pulsera de festival, Bernardo. Tiene peso, y lo estás tirando todo por una... ¿Caridad? La palabra dolió. Bernardo se levantó de la mesa. Ella no es Caridad, es la mujer que amo, pero no fue solo su madre. Su padre, Bento Bastos, hombre de pocas palabras y muchos números, presidente del consejo de la empresa familiar, convocó a Bernardo a una reunión privada. La sala era oscura, forrada en cuero, con ventanas que daban a un jardín ornamental japonés. ¿Estás seguro de esto, Bernardo? Porque si sigues por ese camino, no esperes el apoyo de la empresa. Bernardo, siempre diplomático, respondió con serenidad. No quiero el apoyo de la empresa, solo quiero que respeten mi elección. Su padre no alzó la voz, solo deslizó un documento sobre la mesa, la notificación de que, a partir de ese momento,
Bernardo quedaba fuera de las decisiones estratégicas del grupo, con congelamiento temporal de su participación en las ganancias. Era un chantaje disfrazado de precaución, pero Bernardo firmó sin dudar. El dinero se puede recuperar. Lo que tengo con ella, no. Cuando Beatriz se enteró, quedó en shock. Bernardo había intentado ocultárselo. No quería preocuparla, pero ella lo supo, por un mensaje filtrado, por un artículo sutilmente sembrado en la prensa, por las miradas distintas cuando los veían juntos. Vio todo lo que él estaba perdiendo por su culpa, y eso empezó a pesarle, a generar dudas, no sobre el amor que sentía, sino sobre lo que estaba provocando en la vida de él. Era justo, tenía derecho, con todas sus limitaciones y problemas, a sacarlo del mundo al que siempre perteneció. La inseguridad empezó a corroerla por dentro, como agua que se filtra en una pared vieja. Intentó ocultarlo, seguía sonriendo, seguía diciendo, todo está bien. Pero Bernardo la conocía y veía crecer la tristeza detrás de sus ojos. Fue entonces cuando su madre decidió actuar directamente. Concertó un encuentro con Beatriz, algo que Bernardo solo supo después. La conversación tuvo lugar en un café elegante, donde la diferencia entre sus mundos era evidente en cada detalle, desde el menú hasta la vajilla. La señora Bastos llegó puntual, impecable, con aire de reina exiliada. Beatriz, nerviosa, intentó mantener la compostura, y allí, en tono sereno pero implacable, la matriarca comenzó. Sé que eres una buena chica, una guerrera, como les gusta decir, pero mi hijo, él tiene un futuro grandioso. No puede estar limitado por realidades que no le pertenecen. Beatriz no respondió, solo escuchó. Tienes toda una vida por delante. Puedes encontrar a alguien que te entienda, que viva tu misma realidad, alguien que te haga feliz, sin destruir los sueños de un hombre brillante. ¿No lo crees? Beatriz sintió que la sangre se le helaba. La mujer frente a ella no alzaba la voz, pero la violencia de sus palabras era como golpes en cámara lenta. Finalmente, abrió el bolso, sacó un sobre y lo colocó sobre la mesa. No es para ti, es para tu familia. Podría ayudar mucho, pero claro, solo si entiendes que, a veces, amar a alguien significa saber hacerse a un lado. Beatriz salió de ese café como quien cruza un campo minado. No tomó el sobre, pero la idea quedó en su mente. En los días siguientes, Bernardo notó su alejamiento. Respondía con menos entusiasmo, evitaba los encuentros, decía que estaba ocupada. Y entonces, una tarde, desapareció. Canceló su número de teléfono, renunció a su trabajo en McDonald's, desactivó las redes sociales, desapareció. Bernardo entró en pánico, la buscó por todos lados, tocó puertas, visitó hospitales. Nada, ella simplemente había desaparecido del mapa. Lo que él no sabía, aún, era que, una vez más, Beatriz estaba sacrificándose, por amor. El mundo de Bernardo, acostumbrado a funcionar con precisión suiza, con agendas cerradas con meses de anticipación y decisiones tomadas con frialdad matemática, se derrumbó brutalmente al darse cuenta de que Beatriz había desaparecido. No llamó el primer día, pensó que quizá estaba cansada. Cuando no respondió a los mensajes en el segundo día, sintió una incomodidad que intentó racionalizar. En el tercero, fue hasta el McDonald's. Le dijeron que había renunciado, sin grandes explicaciones. En el cuarto, llamó a conocidos del barrio de ella, que tampoco sabían nada. En el quinto, canceló todos sus compromisos y fue personalmente al barrio en su propio auto. Tocó puertas, preguntó en farmacias, escuelas, en el centro de salud del barrio, en casas de compañeros de trabajo. La respuesta era la misma. Nadie sabía dónde estaba. Beatriz había desaparecido de la faz de la tierra. Y entonces llegó la desesperación. La ausencia de Beatriz no era solo la ausencia de la mujer que amaba. Era la sensación de que el suelo había desaparecido bajo sus pies. Bernardo jamás había experimentado ese tipo de dolor. Ya había perdido negocios, enfrentado crisis económicas, sido traicionado por socios, perdido dinero, mucho dinero, pero nada se comparaba al vacío que se le había abierto en el pecho. Era un dolor primitivo, algo que no podía dominar, negociar,
ni borrar con lujo o poder. Era insoportable. Intentaba dormir y soñaba con ella. Despertaba y la buscaba entre las sábanas vacías. Repetía mentalmente cada momento juntos, tratando de entender en qué había fallado. Llamaba, aunque supiera que el número ya no existía. Enviaba mensajes al vacío. Rastreaba redes sociales, aunque ya no estuvieran activas. Era como buscar aire bajo el agua, y todo lo que encontraba era silencio. En los días que siguieron, Bernardo se convirtió en otro hombre. Los diarios comenzaron a especular sobre su ausencia en reuniones clave, la cancelación de viajes internacionales, el cierre de algunas alianzas. El heredero rebelde perdió el rumbo, insinuó un columnista, pero nadie sabía, nadie veía al hombre que pasaba las madrugadas frente a la ventana, sosteniendo el celular como si pudiera tocar el alma de ella. Bernardo, el imbatible, estaba roto, y nadie sabía cómo arreglarlo. Mientras tanto, Beatriz intentaba sobrevivir a su propia decisión. Al huir, creyó estar haciendo lo correcto, que estaba liberando a Bernardo de una cruz que no merecía cargar. La conversación con su madre había dejado marcas profundas, pero no era solo eso. Había visto su carrera ser golpeada, los socios presionando, los consejos alejándose, todo por culpa de ella, una mujer que, a los ojos del mundo, no tenía nada que ofrecer. Beatriz sabía que él la amaba, pero temía que, con el tiempo, ese amor se transformara en resentimiento. Y un día, él mirara hacia atrás y la viera como el punto de quiebre de su caída. Por eso se fue, empacó en secreto, le pidió a una amiga de la infancia que le consiguiera refugio en otra ciudad. Comenzó a vivir con lo mínimo, dejó de estudiar, de trabajar, vivía como un fantasma que atormentaba su propia existencia. Salía solo para lo esencial y lloraba todas las noches. Pasaron semanas así, un exilio emocional, un martirio autoimpuesto. Extrañaba todo, el sonido de su voz, la risa contenida, la mirada que decía, eres suficiente, la forma en que él lo dejaba todo para escuchar sus sueños. Extrañaba hasta el olor de su camisa, los silencios compartidos, los planes que nunca llegaron a ser. Pero resistía, porque creía que lo estaba salvando de sí misma. Lo que no sabía, aún, era que él daría todo, absolutamente todo, por tenerla de vuelta. Y lo haría. Fue una tarde, en una calle cercana a una clínica popular, cuando Bernardo la vio. No era una escena de película, era cruda. Beatriz salía de una consulta, con los ojos hundidos, el cabello recogido a toda prisa, una blusa ancha y la silla de ruedas cubierta de polvo. Estaba más delgada, lucía agotada, y aún así era ella. Fue como recibir un golpe en el pecho. Bernardo frenó el auto en medio de la calle, bajó corriendo y por primera vez desde que la conoció, se arrodilló. En plena vereda sucia, sin público, sin glamour, sin miedo al ridículo, se arrodilló y dijo, con la voz quebrada, ¿por qué me hiciste esto? Ella se congeló. El tiempo se detuvo. La gente pasaba, algunos miraban, pero nada más importaba. Él continuó. Te busqué en todas partes. No dormía, no vivía, solo quería entender por qué. Beatriz no pudo contener las lágrimas. Intentó girarse, intentó huir otra vez, pero él tomó su mano, con firmeza, con amor. Vine por ti, no importa dónde estés. Solo me voy si es contigo. Y entonces, por fin, ella habló. Le contó sobre la conversación con su madre, sobre el miedo, el sentimiento de no ser suficiente, el terror de ser la causa de su ruina. Y Bernardo, con los ojos llenos de lágrimas, le susurró algo que ella jamás olvidaría. Tú nunca fuiste la razón de mi caída. Fuiste la única razón que tuve para levantarme. Allí, en medio de la calle, entre bocinazos y voces desconocidas, él la abrazó, y ella lloró en sus hombros como una niña que tras mucho esconderse, finalmente es encontrada. Ya no había promesas, ya no había excusas, solo había amor, un amor que resistió al mundo, a la élite, al prejuicio, a la ausencia, un amor que ahora renacía, más fuerte que nunca. Después de aquel reencuentro inesperado frente a la clínica, donde Bernardo se arrodilló públicamente sin importarle quién lo miraba,
comenzó una nueva etapa en la historia de ambos. Pero diferente al inicio tímido y a los intercambios discretos de miradas detrás del mostrador del McDonald's, ahora había urgencia, sed, un estallido de intensidad contenida que, por tanto tiempo, había sido reprimida por los juicios, los miedos y las estructuras sociales que intentaron separarlos una y otra vez. Y Bernardo, ahora completamente despojado de estrategias o diplomacia, estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, no por desesperación, sino por convicción. Ya había perdido a Beatriz una vez, y eso casi lo destruyó. Nunca permitiría que volviera a suceder. En los días que siguieron, no solo recuperó su presencia, recuperó su confianza. Llevaba flores al lugar donde ella se trataba ahora. Insistía en ayudarla con los gastos médicos, pero siempre respetando su autonomía. Nunca como quien da limosna, sino como quien participa activamente en la vida de la persona que ama. Y Beatriz, poco a poco, comenzó a permitírselo. Su resistencia era legítima. Aún temía ser vista como una interesada. Aún sentía vergüenza de sus cicatrices, no del cuerpo, sino del alma. Aún creía, en algunos momentos, que era solo una excepción temporal en la vida de él. Pero Bernardo desmentía esas voces con gestos, no solo con palabras. La cuidaba con cariño, pero también con naturalidad. No trataba su silla como un obstáculo, ni su pasado como una carga. Para él, Beatriz era una mujer completa, capaz de amar y ser amada, de avanzar, aunque fuera sobre ruedas, mucho más allá que todas las mujeres que había conocido. Pero la sociedad no olvidaba. Los comentarios seguían apareciendo en las redes sociales, sugiriendo que todo era una farsa, o que Bernardo había perdido la cabeza. Algunos periodistas especulaban que Beatriz estaba embarazada, como si solo así pudiera justificarse la relación. Otros decían que lo manipulaba, usando su discapacidad como estrategia emocional. Bernardo leyó cada uno de esos comentarios y se tragó cada palabra como veneno, hasta que decidió, ya no era momento de esconderse, era momento de declarar al mundo, con todas las letras, quién era Beatriz y por qué la amaba. Comenzó escribiendo una carta, pero entendió que las palabras en papel no bastaban. Necesitaba voz, rostro, sentimiento. Entonces convocó a su equipo de comunicación, canceló un evento de gala en Nueva York, despidió a sus asesores y organizó una rueda de prensa con un único propósito: hablar de amor. La noticia se difundió como pólvora. Bernardo Bastos dará un comunicado extraordinario. Los especuladores pensaron que sería sobre un nuevo negocio, una fusión corporativa, una incursión en la política. Pero cuando subió al escenario, vistiendo solo una camisa blanca y jeans, sin traje, sin corbata, sin símbolos de poder, todos entendieron que ese hombre no hablaría de cifras. El salón estaba lleno, luces, cámaras, reporteros de todos los medios. Entonces, respiró hondo, miró directo al centro de la multitud y comenzó: Buenas noches. Hoy no vengo como CEO, ni como empresario, ni como heredero de una fortuna. Vengo como hombre. Y como hombre, necesito contar la historia más importante de mi vida. Me enamoré. Me enamoré de alguien a quien ustedes juzgan sin conocer, de alguien que han reducido a una silla, a una cuenta bancaria, a un origen humilde. Pero esta mujer me salvó. Me enseñó a ver el mundo con otros ojos. Me enseñó que la dignidad no está en el apellido ni en el saldo bancario. Está en el carácter, en el esfuerzo silencioso de quien lucha cada día para vivir con honestidad, con fe, con amor. Su nombre es Beatriz y es la mujer que elegí, no a pesar de su discapacidad, no a pesar de su pobreza, sino por todo lo que es. Y si eso les incomoda, mejor. Tal vez ya era hora de que se incomodaran. El salón quedó en silencio. Nadie se atrevió a interrumpir. Bernardo continuó: No me interesa mantener una imagen, me interesa construir una vida, y esa vida comienza con ella. Y para que quede claro, si tengo que renunciar a la presidencia de mi empresa, lo haré. Si tengo que perder contratos, los perderé. Si tengo que salir de los círculos sociales, me iré. Pero lo que no voy a hacer, lo que nunca haré, es renunciar al amor de mi vida por el ego herido de una élite que se cree dueña de las reglas del mundo.
Beatriz no me avergüenza, Beatriz me honra. En ese momento, muchos se pusieron de pie. Algunos aplaudieron, otros se retiraron incómodos. Pero lo que nadie pudo negar fue que, ante los ojos de todo un país, un hombre se despojó de todos sus escudos para amar en voz alta, y no a cualquiera, a una mujer que se atrevía a ser completa en un mundo que la quería por la mitad. Horas después, la declaración ya había sido vista por millones. Internet estaba dividida. Parte del público, emocionado, lloraba al ver un amor tan verdadero defendido con tanta valentía. Otra parte, resentida, seguía atacando. Pero Beatriz lo vio todo desde su cuarto, con los ojos llenos de lágrimas, sosteniendo la mano de su hermano menor, que dijo: «Él sí que te ama de verdad, ¿eh?». Y ahí, por primera vez desde que desapareció, sonrió de verdad, porque supo, sin lugar a dudas, que ese hombre no solo estaba enamorado de ella, era leal, era valiente, era como ella, un sobreviviente. Y entonces, Beatriz tomó una decisión. Iba a reencontrarse con él, no para agradecerle, no para disculparse, sino para decirle: «Yo también te elijo a ti». Cuando Beatriz reapareció tras semanas de ausencia y vio la declaración pública de Bernardo viralizándose por todo el país, algo se rompió profundamente dentro de ella, no por dolor, sino por liberación. Por primera vez, entendió que ya no era prisionera de la duda. Durante toda su vida, la sociedad le había inculcado la idea de que debía aceptar lo que viniera, agradecer las obras, no soñar demasiado alto. Pero en ese video, ante todo un país, un hombre que lo tenía todo estaba diciendo, con todas las letras, que ella era su elección, no como excepción, no como desafío, sino como destino. Eso la liberó, y en ese preciso instante, comprendió que era hora de dejar el miedo atrás y vivir, al fin, el amor que tanto se había negado. Su regreso fue discreto. Aún no había entrevistas, ni alfombra roja, ni glamour. Ella no se veía como una celebridad, pero se movía, o mejor dicho, se deslizaba en su silla, con una nueva luz en los ojos, una luz de quien sabe que es amada de manera innegociable. Volvió a hablar con amigos cercanos, reabrió sus redes sociales con discreción, retomó los estudios a distancia desde casa, pero el paso más importante ocurrió una tarde nublada, cuando envió un mensaje a Bernardo. 3 palabras: ¿podemos hablar hoy? Él no respondió. Simplemente apareció en la puerta del lugar donde ella estaba, minutos después, completamente sin aliento, como si hubiera corrido kilómetros, y en su rostro, una mezcla de alivio, pasión y urgencia. El reencuentro comenzó en silencio. No sabían por dónde empezar. Las manos se tocaron con suavidad. Los ojos decían más que cualquier discurso. Ella susurró: «Vi el video». Él no supo qué decir. Solo la abrazó, y ella lo abrazó de vuelta, por primera vez sin reservas, sin miedo, sin mitades. Era un abrazo de nuevo comienzo, de reconexión, y desde ese momento, todo cambió. Bernardo decidió que no había más tiempo que perder. Beatriz no era solo el amor de su vida, era el centro de su vida, y no importaba quién lo aceptara. Por eso empezó a planear algo especial, una prueba, no para el mundo, sino para ella. El plan nació en secreto. Mientras Beatriz reconstruía su rutina, él planeaba, junto a algunos amigos de confianza, una propuesta de matrimonio que fuera más que simbólica. Quería un gesto que demostrara que su amor no estaría moldeado por rituales aristocráticos ni por expectativas sociales. Y así, 3 semanas después, una noche cualquiera de viernes, Bernardo apareció en la puerta de su casa con un ramo de margaritas, las flores que ella siempre decía amar, porque son simples y crecen en cualquier lugar. Ella, desconfiada, sonrió. Él solo dijo: «Hoy quiero mostrarte lo que es posible cuando el amor no tiene límites». La llevó al mismo McDonald's donde todo comenzó. El restaurante estaba cerrado, pero no por casualidad. Él había reservado el lugar entero para esa noche. La fachada estaba decorada con luces suaves y el interior transformado. Mesas con flores, música suave, fotos de ambos enmarcadas discretamente, y en el centro, el mostrador donde ella lo atendió por primera vez. Allí,
Una bandeja con papas fritas los esperaba, pero esta vez con un toque especial, una cajita de terciopelo encima de la porción. Beatriz rió antes de llorar. Entonces Bernardo se arrodilló, ahí mismo donde todo comenzó, y dijo: Beatriz, fue aquí donde descubrí lo que es el amor. Aquí, donde servías papas con una sonrisa cansada y aún así iluminabas el día de cualquiera. Aquí, donde me trataste como a un igual, sin saber quién era yo. Aquí, donde, sin querer, salvaste mi vida. Hoy no quiero que este sea solo el lugar donde nos conocimos. Quiero que sea el lugar donde comience nuestra eternidad. ¿Quieres casarte conmigo? Beatriz no pudo responder con palabras. Las lágrimas caían sin control. Solo asintió con la cabeza y extendió las manos. Él colocó el anillo en su dedo. Un anillo hecho especialmente para ella, con un diseño adaptado para facilitar su uso por manos que a veces temblaban por fatiga muscular. Cada detalle había sido pensado. Cada centímetro de esa noche era prueba de que su amor no era improvisado. Era construido desde la emoción, pero sostenido con acción. La noticia se esparció en segundos. La propuesta se volvió viral. Le pidió matrimonio en el McDonald's donde se conocieron, decían los titulares. Pero esta vez la reacción fue distinta. La gente se conmovió. Incluso algunos críticos empezaron a guardar silencio. El gesto fue tan auténtico, tan poderoso en su simplicidad, que era imposible no emocionarse. Pero la mayor batalla aún estaba por llegar. La familia Bastos. No se habían rendido, ni callado. Cuando supieron de la propuesta, reaccionaron con indignación. «Esto es una humillación pública», dijo la madre. El padre amenazó con destituirlo permanentemente de todos los cargos ejecutivos e incluso intentó congelar sus bienes, alegando cláusulas contractuales de conducta. Entonces Bernardo hizo lo impensable. Reunió a socios, directores, accionistas, pidió una asamblea extraordinaria y, frente a todos, renunció, oficialmente. Renunció a la presidencia, renunció al control directo de las empresas, renunció al imperio que heredaría y dijo, sin rabia pero con convicción: si para ser feliz con la mujer que amo tengo que dejar atrás el nombre que me dieron, lo dejo, porque nunca pedí este imperio, pero por ella recé todos los días en silencio. La renuncia sacudió al país, pero Bernardo no titubeó. Estaba libre, finalmente libre, y con Beatriz a su lado lo reconstruirían todo, incluso desde cero. Pero el destino, irónico como siempre, tenía otros planes. El gesto tocó corazones. Nuevos inversores lo buscaron. Personas inspiradas por su valentía querían abrir negocios con él. En menos de 6 meses, Bernardo fundó una nueva holding, con nuevos socios, principios éticos y sostenibles. Y un detalle esencial: el primer centro de rehabilitación gratuito para mujeres con discapacidad. Fue fundado en honor a ella, bajo el nombre Instituto Beatriz, en homenaje a la mujer que le dio una razón para vivir. La invitación no fue tradicional. No hubo escudos dorados, ni letras cursivas impresas en papel lino francés. La invitación de boda de Beatriz y Bernardo fue un video publicado en sus redes sociales, con un mensaje corto pero impactante. El amor no necesita marco, solo necesita ser verdadero, y por eso vamos a casarnos, y ustedes están invitados. En cuestión de minutos, Internet estalló. No era solo otra boda de un empresario o una celebridad. Era el evento más comentado del año porque simbolizaba algo rarísimo: la victoria del amor sobre el prejuicio, sobre la exclusión, sobre las reglas no escritas de la sociedad y, sobre todo, sobre el miedo. La ceremonia estaba programada en la playa, en un rincón aislado del litoral sur que Bernardo había alquilado por completo. Pero no para ostentar. No había lujos estrafalarios ni esculturas de hielo. El escenario era sencillo, delicado y lleno de significado. Flores silvestres, sillas de madera rústica, luces colgantes en guirnaldas, una pasarela de madera que conducía a un altar montado entre 2 árboles torcidos por el viento, como si fuesen guardianes de un juramento sagrado. De fondo, el mar susurraba, y el cielo prometía una puesta de sol dorada que parecía encargada solo para ellos. Beatriz pasó la noche anterior con su madre y sus hermanos. Durmieron juntos,
como en los viejos tiempos, emocionados, ansiosos, conmovidos. Su familia estaba allí, la misma que lloró con ella, que compartió arroz con huevo cuando no había nada más en la nevera, que sostuvo su mano en el hospital después del accidente que le quitó las piernas, pero nunca la fortaleza. Bernardo, por su parte, pasó la noche con sus amigos más cercanos, viendo videos antiguos, hablando sobre cómo esa mujer lo había cambiado todo. Y entonces llegó el día. Los invitados comenzaron a llegar poco antes de las 5 de la tarde. Gente de todo tipo. Sí, celebridades, pero también cajeros, obreros, compañeros de trabajo de Beatriz, estudiantes, personas comunes que se conmovieron con la historia de la pareja y fueron elegidas por sorteo público. Nadie sabía exactamente cómo sería la ceremonia, pero todos esperaban un momento especial. Bernardo llegó al altar con un cuarteto de cuerdas interpretando una versión instrumental de Hallelujah. Vestía un traje gris claro, sin corbata, la mirada firme, pero claramente emocionada. Al otro lado de la pasarela, el coche se detuvo y la puerta se abrió. Beatriz apareció. Su vestido desafiaba todos los estándares, diseñado por un modisto independiente, hecho a medida para su cuerpo y su silla. Tenía un corpiño ligero con encaje sobre tul bordado y una falda que se desplegaba como olas, no para ocultar la silla, sino para integrarla al todo. El vestido flotaba a su alrededor, el cabello recogido con sencillez, adornado con pequeñas flores del campo, y su rostro, su rostro, brillaba no por el maquillaje, sino por la verdad, por la certeza, por la mujer que ahora sabía que no era menos, que nunca lo fue. Su hermano menor la empujó hasta la mitad del camino. Desde allí avanzó sola. Cada movimiento era un manifiesto. Cada metro recorrido decía, llegué hasta aquí, por mí. Los invitados se pusieron de pie. Algunos lloraban sin disimulo. Otros grababan en silencio. Y Bernardo, al verla, no contuvo las lágrimas. La miraba como el primer día, fascinado, enamorado, rendido. Ella se detuvo frente a él. Él le besó la mano y le sonrió, como quien contempla un milagro. El oficiante comenzó la ceremonia, pero fue breve. La mayor parte se dedicó a los votos, escritos por ellos, leídos en voz alta, sin ensayo, directo desde el corazón. Bernardo dijo, Beatriz, la primera vez que te vi, no eras un suceso, solo eras una presencia. Y fue entonces cuando entendí que la presencia lo es todo. Estuviste conmigo cuando nadie más podía alcanzarme. Me viste sin escudos, sin cifras, sin títulos, y me amaste así. Por eso hoy, ante todos, te juro que te amaré incluso cuando mi nombre sea olvidado, cuando los contratos se terminen, cuando el tiempo borre todo, menos lo que siento por ti. Beatriz respondió con la voz temblorosa. Bernardo, pensé que nunca sería amada de verdad. Creí que el amor era algo que les pasaba a otros. Pero entonces llegaste tú, y contigo descubrí que ser amada no es encajar en un molde, es ser vista, es ser respetada, es ser elegida cada día. Por eso hoy me entrego a ti con todo lo que soy, con todas las partes que el mundo decía que eran defectuosas, porque tú me demostraste que estoy completa, y te prometo, te amaré con la misma valentía con la que enfrenté al mundo. La puesta de sol ocurrió en ese instante, y la luz dorada los envolvió como un velo celestial. Cuando el oficiante dijo, «Puede besar a la novia», Bernardo no dudó. Se arrodilló, alineándose a su mirada, y la besó con toda la dulzura del mundo. No era un beso de telenovela, era el beso de quienes, después de todo, habían vencido, juntos. La fiesta que siguió fue tan sencilla como intensa. Música brasileña, comida casera, danzas alrededor de una fogata. Beatriz bailó con los brazos, con la sonrisa, con los ojos. Sus hermanos lloraban, los amigos brindaban, y hasta figuras de la élite, antes frías y distantes, se rindieron al amor que presenciaron. Bernardo se quitó los zapatos, Beatriz se quitó los pendientes, y allí, bajo las estrellas, rodeados de risas y abrazos sinceros, comenzaron su nueva vida, no como un cuento de hadas, sino como una realidad que le dijo al mundo, el amor no necesita permiso, solo valentía,
El tiempo pasó como un suspiro lento y sereno después del matrimonio de Beatriz y Bernardo. Y aunque el mundo allá afuera seguía girando con su prisa habitual, negocios, titulares, vanidades, dentro del hogar que construyeron, todo tenía otro ritmo. La casa que eligieron no era un palacio con columnas de mármol ni una mansión en un condominio blindado. Era un lugar soleado, con jardín sencillo, adaptado con rampas suaves, puertas anchas y una cocina abierta donde cocinaban juntos. No había guardias en la puerta, ni choferes en espera. Bernardo eligió vivir como un hombre, no como un ícono. Beatriz, por su parte, seguía estudiando con total enfoque para convertirse en psicóloga. Su mayor sueño, desde la adolescencia, interrumpida por el accidente. La nueva vida se construía con cosas pequeñas, desayunos largos, charlas con sus hermanos, silencios reconfortantes al final del día y una paz que solo existe cuando dos almas dejan de huir. Pero la paz que conquistaron no los hizo inmunes a la emoción. Pocos meses después de la ceremonia, un domingo nublado, Beatriz se despertó con un malestar extraño, náuseas, mareos, sensibilidad extrema a los olores. Al principio pensó que era algo menor, pero al ver a Bernardo cortando mango en la cocina, sintió un mareo tan fuerte que tuvo que salir corriendo en su silla al baño. Eso no era normal. En los días siguientes, los síntomas se intensificaron. Con cautela, pidió una cita con su ginecóloga, y allí, entre exámenes y miradas clínicas, cayó la bomba silenciosa. Beatriz estaba embarazada. El silencio que siguió a la revelación fue absoluto. Beatriz miró a la doctora como si hubiera escuchado mal. ¿Ella? ¿Embarazada? Ella, la mujer que por tanto tiempo creyó que su discapacidad la hacía incapaz incluso de amar, ahora estaba gestando una nueva vida. Las lágrimas vinieron antes que la sonrisa, y luego, el miedo. ¿Era posible? ¿Era seguro? ¿Su cuerpo resistiría? La doctora, experimentada y dulce, respondió con firmeza: sí, será un embarazo de riesgo, pero con el seguimiento adecuado, con tu historial estable y con los recursos que tienes hoy, tenemos todas las posibilidades de lograrlo. Contárselo a Bernardo fue un espectáculo aparte. Preparó todo discretamente. Una cajita con un par de zapatitos blancos y una nota escrita a mano. Nuestro amor ahora tiene latidos. Cuando él abrió y entendió, se quedó inmóvil varios segundos. Luego cayó de rodillas ante ella, por tercera vez desde que se conocieron, y lloró. Lloró como un hombre que sabe que acaba de recibir la mayor misión de su vida: ser padre. En los días que siguieron, reorganizó toda su agenda, contrató a los mejores especialistas, pero sobre todo, se comprometió a estar presente en cada cita, en cada ecografía, en cada noche de insomnio. Estaba ahí. El embarazo no fue fácil. Los riesgos eran reales. Hubo dolores, limitaciones, preocupaciones diarias, pero nunca faltó amor. Y eso, según los médicos, hizo toda la diferencia. Beatriz avanzaba, valiente como siempre. Ya no cargaba traumas antiguos. Ahora era madre. Y eso la transformó en una fuerza inquebrantable. Bernardo la admiraba en silencio cada noche, viendo cómo su cuerpo se adaptaba a la nueva etapa con la misma valentía con la que enfrentó el prejuicio, el dolor, la soledad. Y entonces, un día de primavera, a las 15:42, en una sala adaptada del hospital más moderno de la ciudad, nació Bento, el hijo del amor. Llegó al mundo fuerte, sano, con el llanto agudo de quien sabe que vino a cambiar historias. Beatriz lo sostuvo en brazos con un cuidado casi sagrado. Lloraba en silencio, no de dolor, sino de milagro. Bernardo, a su lado, besaba su frente y susurraba: «Lo lograste, mi amor, lo lograste». En ese instante, todo cobró un nuevo significado. Ya no era solo la historia de una joven en silla de ruedas que conquistó el corazón de un millonario. Era la historia de una mujer que, contra todas las probabilidades, dio a luz no solo a un niño, sino a un nuevo tiempo. Los meses siguientes se llenaron de pañales, noches sin dormir, risas inesperadas, nanas adaptadas al desafinado violón que Bernardo insistía en tocar. Beatriz amamantaba con dificultad, pero con devoción.
Bento crecía rodeado de amor y el Instituto Beatriz ganaba fuerza, ahora con una nueva ala de apoyo para madres con discapacidad física. Bernardo expandió sus negocios éticos, lanzó proyectos de inclusión digital y dio conferencias por el mundo sobre accesibilidad, ética y amor. Pero lo que más le gustaba era volver a casa, descalzarse, acostarse en la alfombra junto a la cuna y simplemente observar. Beatriz leía, estudiaba, escribía artículos sobre maternidad inclusiva. Se había convertido en un referente, sin haber querido nunca ser un ícono. El mundo seguía teniendo prejuicios, aún había miradas torcidas, aún llegaban mensajes anónimos intentando menospreciar, pero ya no importaba. Ellos habían vencido y seguían venciendo. No porque ignoraran el odio, sino porque sabían exactamente quiénes eran, y nada del exterior podía cambiar lo que existía adentro. Beatriz y Bernardo ahora eran una familia, y en ese pequeño núcleo, tan común y tan extraordinario, vivía el futuro. Un futuro donde el amor no era la excepción, era la regla, donde la discapacidad no era obstáculo, era parte de la identidad, donde lo que importaba no era la apariencia, sino la presencia, y donde el final feliz no era el final, era el comienzo de todo.